El fin del siglo y de un régimen. El contexto histórico durante este tiempo fue entre los años de 1800 a 1910. Em, Durante este periodo seguían teniendo descontentos y diferencias entre la población y el gobierno. Aún se les seguía explotando a las personas con los menores recursos y tenían ideas liberales. Los pobladores de las comunidades y que estaban en bajos niveles se dedicaban a los trabajos que les daban los que estaban en un mayor rango. Trabajaban en las industrias y en las haciendas de los de la alta nobleza. A lo largo de todo ese periodo quisieron promover diversas formas para que la educación fuera mejorando. Se dieron nuevos modelos educativos y se generaron diversos cambios con respecto a la educación. La educación elemental en el Porfiriato, qué se quiso hacer y cómo estaban las escuelas. Durante esta república que era restaurada, se quiso tener una modernidad y al mismo tiempo de que se siguiera conservando la Constitución de 1857 que ya estaba planteada. También se tuvieron periodos en los cuales el crecimiento económico, tanto como poblacional, fueron mayores. Lo que se pretendía era de que tuvieran organizaciones de acuerdo a un Estado laico, representativo y republicano. El segundo subtema es el niño, centro de la enseñanza. ¿En qué se convirtió durante este tiempo el niño? Los educadores durante todo este tiempo convirtieron a los niños o a los que estaban estudiando en su objeto principal. Se dieron discusiones muy importantes para que se les pudieran otorgar a los niños un buen ambiente de aprendizaje que fuera sano y estimulante, ya que por las pésimas condiciones que se tenían en sus ambientes escolares fueron grandes causas y directas en los índices que se presentaron de inasistencias y deserción escolar. Ya no se quería que siguieran con el mismo sistema educativo, pues ya no querían que las cosas que enseñaran fueran solo de memoria, sino que les dieran ideas, ejemplos y objetos de lo que debían ir aprendiendo para que se les quedara mejor. Ya igual ya no se quería que los niños fueran víctimas tanto como de las escuelas como de sus mismos maestros. Y pues gracias a esto se fueron implementando métodos didácticos para que obtuvieran mayores resultados y presentaran los conocimientos de una mejor manera. Quienes más ponían en práctica la implementación de los métodos didácticos eran los buenos maestros. Y también para que la enseñanza fuera mejor, comenzaron a dar conocimientos que a los niños les interesaran o llamaran su atención. La enseñanza de la enseñanza. ¿Cómo se establecieron las escuelas? Con relación a las universidades se abrieron unas normales para hombres y aparte se abrieron las de las mujeres. Y estas universidades fueron en constante aumento durante pasaba el tiempo. La educación primaria era la que estaba más presente, ya que se encontraba en todos lados, incluso en los más bajos grupos sociales, y esto podía ayudar a resolver problemas del Estado. También durante este tiempo la secundaria terminó por convertirse en una normal para las maestras, y con esto podrían dedicarse a la docencia e incluso a algunas otras cosas. Y con respecto a los jóvenes, ellos no tenían muchas oportunidades en el ámbito de la educación. En busca de la unidad, qué se pretendía y cómo se impartía la educación y qué trajo consigo la Secretaría de Instrucción Pública. Querían que a los niños de las edades de 6 a 12 años tuvieran una enseñanza elemental, tanto a los que iban a escuelas públicas como a los que asistían a las privadas. Igual optaban porque la educación se presentara en un programa general con carácter laico que fuera gratuito y obligatorio, y esta idea fue aceptada al final de cuentas y se tuvieron controversias con el tema de que pretendían que la educación fuera laica y al final
se quedó en que sería como algo neutral, pero únicamente en las escuelas oficiales. Se daban clases a solo un máximo de 50 alumnos y eran más expositivas y los docentes les formulaban preguntas para que ya no fuera todo por medio de la memorización y se quería que el pueblo participara también en el aspecto de la política. Igual durante este tiempo se dio una mayor oportunidad a las enseñanzas de la agricultura y de la misma manera a las industrias rurales. La manera en que se enseñó tuvo un orden con respecto a los conocimientos. Primero se daban los más básicos y posteriormente ya los más complicados, y de lo que ya se tenían conocimientos a lo que se desconocía. Y así con todo, también se pretendía que se dejara de lado la manera de las exposiciones. Ahora se quería que fueran más interrogativos y algunas escuelas tuvieron que depender del Ministerio de Justicia, tanto como de la industria pública, y se le proporcionaban recursos de alimentación y vestidos a los alumnos. Esto fue muy bueno ya que algunos no contaban con recursos para poder obtener este tipo de cosas que se les daban. Con el consejo se pudo dar una mejor y mayor autonomía e importancia como se pretendía anteriormente y como debía de haber sido. Consiguió que se establecieran nuevos métodos de enseñanza, lo cual fue de una gran ayuda. Todo esto se hacía con el fin de que se obtuvieran mejores resultados y que el país saliera beneficiado con respecto a sus ciudadanos y su progreso. Saber más que leer y escribir, qué ejercía la ilustración y qué promovió la modernidad. Al final de la década se encontraba presente el positivismo, pero igual tenía un enfoque en la divulgación de los conocimientos útiles, y se tuvo una modificación en la educación profesional. Se daban aprendizajes o conocimientos a las personas que tenían participación respecto a la sociedad moderna y a los partidos políticos por parte de la secundaria y educación superior a quienes no habían sido educados, y se tuvieron nuevas carreras y profesiones. Esto era lo que se había pretendido durante el Porfiriato, y hubo una ampliación en los campos tanto científicos como tecnológicos, aunque se tenían problemas con respecto a la mantención de las escuelas, pero se tuvo la industrialización y la cual quiso formar a profesionistas con conocimientos que fueran técnicos, y se creó otra escuela que era la de maquinistas prácticos. Otro subtema es el de las preparatorias. ¿Cuáles fueron los objetivos y cuál era la demanda de la educación profesional? Con la caída de Maximiliano, el gobierno generó otros objetivos, ya que no se quería que siguieran existiendo una relación o alianza entre la iglesia y el país, sino que pretendían lograr que se pudiera establecer un orden y en el mismo por medio de la modernización. También se comenzaron a abrir las puertas de las preparatorias a las mujeres. Respecto a las últimas décadas, hubo un aumento de la oferta de educación, pues se quería lograr una mejor preparación académica en las carreras que se encontraban impartiendo. También se presentó una consolidación y multiplicación respecto a las instituciones laicas. Se quería que el alumno pusiera todo de su parte, que presentara el mayor esfuerzo posible para así obtener mayores conocimientos, y los exámenes en este tiempo se impartían oralmente, no eran escritos, y se debía de ser muy cumplido y profundizar sus conocimientos con respecto a sus materias. Otro punto que se me hizo muy interesante fue que al estar concluidos sus estudios era difícil que pudieran obtener trabajos, ya que era más fácil que se les diera empleos a los alumnos de algunos otros países. Igual si los estudiantes de aquí de México se iban a otros países, tampoco les daban los trabajos, pues decían que estaban mejor educados y con mayores conocimientos los del mismo país. El nacimiento de la Escuela de Altos Estudios y de la Universidad. ¿De qué
trataban. En la escuela de altos estudios lo que pretendían era que los estudiantes se perfeccionaran y a los estudiantes que ellos escogían eran los que obtuvieran unos mayores conocimientos con respecto a las ciencias y las artes. Eran ellos los que investigaban en el país. Por ello era que se escogían a los que tuvieran estos mayores conocimientos. Y como anteriormente se habían presentado dificultades en las universidades, Sierra había dejado de lado su proyecto, pero después no se dio por vencido y finalmente su proyecto donde planteaba el nazismo fue aprobado y los métodos de enseñanza fueron muy diferentes a los del virreinato, pues se impartía una educación integral y esta institución estaba financiada por el Ejército Federal. El recuento final. ¿Qué sucedió? Aún con todo lo que se había hecho para que se pudiera obtener resultados favorables, todavía se seguía teniendo un alto nivel de analfabetismo, pero algo bueno que se dio durante este periodo es que se ganaron terrenos en cuestión a la educación pública. En este periodo también hubo contradicciones sobre las ideas liberales y la justicia y democracia que daban los nuevos maestros en los nuevos modelos educativos. Igual se tuvieron métodos liberales de una educación laica, obligatoria y gratuita. Esto ayudó bastante al programa educativo que se tenía en ese entonces. Los objetivos de esta educación durante este tiempo era para que las personas fueran más autodidactas y que pudieran obtener nuevos conocimientos y no solo de lo que les decían, sino que ellos indagaran más para poder resolver las dudas o lo que se les presentaba. Aunque aún se seguían teniendo desigualdades como se venían manejando anteriormente y se seguían teniendo controversias respecto a las maneras de educar, cosa que pues hasta el momento siguen pasando. Tiene una muy grande relación con el presente, ya que pues todo lo que anteriormente había pasado, pues ahora se sigue haciendo lo mismo. Por medio de esto nos damos cuenta de cómo el método educativo con el paso de los años va avanzando y cambiando y se mejoran algunas cosas y que con respecto a esto se solucionaban algunos problemas y lo mismo pasa ahora, que tratamos de solucionarlos y poder obtener un mayor rendimiento para nuestras vidas, tanto como para nuestro país.